Entonces, bueno, hoy vamos a aprender eso que les había prometido, que tiene que ver justamente con cómo utilizamos los dedos de las manos para poder desarrollar o bueno, encontrar esos valores asociados a las razones trigonométricas. Esto, digamos que es muy importante. Yo lo aprendí, yo la verdad lo aprendí hace poco. Fue de las últimas cositas que vine a aprender en trigonometría y lo aprendí fue justamente en la necesidad de aprender estrategias muy visuales, porque resulta que yo trabajo con chicos sordos. Entonces, como trabajo con sordos, ellos, digamos que todo lo que yo les pudiera enseñar a partir de esas estrategias, pues a ellos les parecía mucho más sencillo y por eso, pues entonces aprendí esto que les voy a mostrar hoy. Perdón, me demoro un momentico que estoy tratando de... Ay, qué pena. No te preocupes. ¿Qué me puedes esperar 5 minutos? Sí. Dale, dale, no te preocupes que igual ahí está quedando la grabación y cualquier cosita la ves. Vale. Listo, entonces miremos una tablita que les voy a compartir ahí. ¿Ya la ven ahí? Pequeña. ¿Ya se ve ahí? Sí, 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 se ve. Se la voy a colocar un poquito más Está un grande. poquito pequeña, pero se ve. Y ya la voy a poner más grande un poquito. Ah, bueno. Ahora sí. Listo, ahora sí. Mm, Entonces, bueno, resulta que para aprender esta parte de las razones trigonométricas, o bueno, para poder calcularlas, eh, uno puede utilizar, digamos, esta estrategia, pero tiene que ver con, primero, digamos, vamos a saber que aquí no vamos a tener valores, digamos, en números enteros o números decimales, sino que vamos a tener posiblemente valores en términos de raíz. Y pues, digamos, eso no tiene, digamos, relevancia. De hecho, la mayoría de cursos de trigonometría utilizan es justamente estos valores alusivos a las raíces. Entonces, bueno, yo les voy a mostrar. Resulta que si nosotros vemos la formita que tiene ahí esa mano, vemos que el dedo meñique con el dedo pulgar siempre van a formar un ángulo de 90. ¿Sí? Es, digamos, la forma más fácil de implementar ese ángulo de 90. Y lo que vamos a hacer es que para cada dedo, entre esos dos dedos extremos, vamos a asociar ángulos que corresponden a medidas de los ángulos más, o digamos, ángulos notables, que son justamente el ángulo de 60, el ángulo de 45 y el ángulo de 30. Entonces, el ángulo de 45 siempre lo vamos a asociar con el dedo que llamamos el dedo, creo que corazón se llama, o bueno, el dedo de la grosería. Entonces, con ese vamos el a dedo tener meñique. el ángulo de 45, asimismo con el índice vamos a tener el de 60 y con el anular el ángulo de 30. Entonces, lo que esta estrategia nos va a permitir es hacer lo siguiente. Siempre vamos a utilizar esto de acá, que es raíz de dedos entre 2. ¿Listo? Y ahora voy a explicar cómo así que raíz de dedos. Bueno, entonces lo primero es saber que si queremos calcular seno, vamos a ir hacia abajo. Y si queremos calcular coseno, vamos a ir hacia arriba. ¿Listo? Entonces explico, por ejemplo, con el ángulo de 30. Con el ángulo de 30, si yo, por ejemplo, guardo ese dedito de 30, ¿cierto? Si digamos que yo lo escondo un momento. Entonces vamos a mirar, bueno, no les he colocado, entonces acá, perdón un segundo, esto va a ser siempre seno y hacia arriba siempre va a ser coseno. Entonces, si guardo ese dedo que corresponde al ángulo de 30, si yo lo guardo, les pregunto, ¿cuántos dedos nos quedan abajo? 3, Extendidos. ¿Cuántos dedos extendidos nos quedan hacia abajo? 4. Mm, Espera, ¿qué? No, guardo uno, uno hacia ¿cierto? abajo, Listo. pero 4 Entonces, extendidos. sí, pues nos quedan 4 extendidos, pero hacia abajo nos queda un solo dedo. Entonces vamos a decir que el seno de 30 va a ser igual a la raíz de 1, pues fue un dedo el que me quedó, entre 2. ¿Y eso cuánto nos da? Raíz de 1 entre 2. Entonces la raíz de 1 sigue siendo 1
Y pues 2 sigue siendo 2. Y si ustedes quieren corroborar, seno de 30 en sus calculadoras es efectivamente igual a 1/2. ¿Listo? ¿Lo ven ahí? Es que chimba. ¿Cierto? Listo. Entonces, bueno, ya tenemos el primero. Entonces voy a volver a extender el dedo. Entonces ya sabemos que seno de 30 es 1/2. Entonces, bueno, si queremos calcular el coseno de ese mismo ángulo de 30, entonces vuelvo y guardo el dedo que corresponde a ese ángulo de 30. ¿Cuántos dedos quedaron por encima? 4. Extendidos por encima. Por eso 4. No, ¿Qué le porque pasa? O quedan 3. 3. ¿Tres? Quedan 3, ¿cierto? Ah, ¿el gordo no se cuenta? Sí, por eso. Por eso Por eso guardamos 3. este. Guardamos este. Oh, pish, se dice desde el principio que ¿Cuántos se quedan extendidos hacia arriba? Hacia arriba. En la parte de arriba, ¿cuántos quedan extendidos? 3. Ah, Perro, 3. se volvió a contar. ¿Cierto? Listo. No, es que no estoy prestando atención a... Entonces, lo que decimos es que entonces coseno de 30 grados debería ser igual a la raíz de 3 entre 2. Ahora verifiquen con sus calculadoras cuánto es coseno de 30. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, ahí está, ¿cierto? Entonces, hasta ahora, bien. Listo. Bueno. Entonces, coseno de 30 igual a raíz de 3, porque son 3 dedos, entre 2. Y pues eso, pues digamos, lo podemos manejar así. Raíz de 3 entre 2. Listo. Entonces, hagamos otro. Calculemos, por ejemplo, el ángulo de 60. Entonces, guardamos el ángulo, guardamos el dedo índice que corresponde a 60 grados. Listo. Y entonces miremos, ¿cuántos dedos quedan abajo extendidos? 3. 3, ¿cierto? Entonces, hacia abajo es seno. Entonces ya sabemos que seno de 60 va a ser igual a raíz de 3 entre 2. Y lo pueden verificar también con la calculadora. ¿Cuánto les da seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Listo. Entonces ya vamos colocándola por acá. Esto es raíz de 3 sobre 2. Hola, profe, es que acabé de llegar, ¿cómo así? Hola. ¿Cómo así? Es que me perdí. Te perdiste una explicación lo más de chévere que estamos armando. Ah, Ok, Bueno, sí, cuidado. sí, está bacana, está bacana. Está chévere, está chévere. no Estamos pude entrar, mirando. no sé qué pasó y pues me Bueno, voy a tocó repetir. volverlo a hacer. Voy Arturo, a son life repetir. Yo tampoco entendí, profe. Vale, voy a repetir ya que llegaron los dos. Listo. Listo, profe. Entonces, lo que estamos diciendo es que con los dedos de la mano podemos calcular los valores de las razones trigonométricas de ángulos notables, que son los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90. Entonces, estamos asociando un ángulo para cada dedo. Entonces, estamos asociando que, por ejemplo, si ustedes extienden su palma de la mano, ven que fácilmente se forma un ángulo de 90 entre los dedos meñique y pulgar, Sí. ¿cierto? Asimismo ven que se forma fácilmente un ángulo de 45 grados entre el dedo medio o dedo corazón o dedo de la grosería, como yo le digo, entre, pues, con cualquiera de los otros dos dedos extremos, ¿cierto? Entonces, lo que les estoy diciendo es que siempre los valores de esas razones van a ser raíz de dedos, que es lo que tengo acá, entre 2. Y además, lo que vamos a hacer es que para calcular seno, nos fijamos en los dedos que quedan hacia abajo y para calcular coseno, nos fijamos en los dedos que quedan hacia arriba. ¿Listo? Entonces, acabamos de calcular, por ejemplo, el seno de 60. Ahora quiero calcular el coseno de 60. Entonces, pónganle cuidado cómo sería. Guardo el dedo de 60 grados. ¿Cuántos dedos quedan arriba? 1. Extendidos. Queda un solo dedo extendido, ¿cierto? Lo que significa que esto debería ser entonces coseno de 60 igual a raíz de 1, ¿cierto? Sobre Un dedo 2. sobre 2. Y raíz de 1 es 1, entonces nos sigue dando 1/2. Y si quieren verifiquen con la calculadora, coseno de 60 efectivamente es 1/2. Sí. ¿Listo? ¿Lo entendiste, Diana y Sebastián, que acabaron de llegar? Arturo.
Arturo, perdón, Arturo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Está re chévere. Listo. Like, literal me quedé toda la clase mirando mi mano y haciendo eso. Por dos. Listo. Bueno, Lifehack. listo, bien, bien, bien. Ponle cuidado. Vamos. Entonces, voy a borrar esta parte y vamos a calcular ahora el de 45. Entonces, A ver, tengo el dedo que corresponde a 45 grados, entonces Sí, lo guardo. Listo, ya guardé el dedito. Entonces, ¿cuántos dedos quedaron por debajo? Extendidos. 2. 2, ¿cierto? dos. Entonces, si yo quiero calcular seno de ese ángulo de 45, va a ser raíz de 2 entre 2. Y por favor verifiquen con sus calculadoras cuánto es seno de 45. Sí, raíz de 2 sobre 2. Es raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos que esto es raíz de 2 sobre 2. Listo, así mismo. Voy a calcular ahora el coseno. Entonces, de nuevo, guardo el dedo y miro cuántos dedos me quedaron extendidos en la parte de arriba. 2 otra vez. 2. Entonces, de nuevo es raíz de 2 entre 2. O sea que coseno de 45 también debería ser raíz de 2 entre 2. Y si lo verifican en la calculadora, ahí está. Sí, también. Coseno de 35 también. Listo. Entonces ahí va raíz de 2 entre ¿El 2. Ricky cuánto le da? Listo. Pues Ponle raíz de 2 cuidado. sobre 2. Listo. Ahora vamos a mirar entonces los más complicaditos, que son los de los dedos extremos, es decir, ángulo de 0 y ángulo de 90. Entonces voy a calcular primero el del ángulo de 0. Entonces, si yo guardo ese dedo, que corresponde a 0 grados, ¿cuántos dedos quedan por debajo? Ninguno. Ninguno. Y ese ninguno es 0, ¿cierto? Entonces vamos a decir que seno de 0 es igual a raíz de 0 entre 2. Raíz de 0 es 0 y 0 entre 2 de cualquier manera da 0. O sea que seno de 0 grados 2 0. Da cero. da 0. Listo. Bien, hasta ahí. Ahora, pero, listo. Y si queda en 90, como así, uy, Ya vamos para allá. Entonces, ahora con el mismo ángulo de 0 grados. Entonces, si yo guardo este dedo que corresponde a 0 grados, ¿cuántos dedos quedan por encima? 4. 4. 4, ¿cierto? Entonces significa que coseno de 0 grados debería ser igual a la raíz de 4 entre 2. ¿Y cuánto es raíz de 4? 2. 2, ¿cierto? O sea que esto nos da realmente 2 entre 2. ¿Y cuánto es 2 dividido 2? 1. 0. 1. A 1. 1, ¿cierto? O sea que ¿Verdad? coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Y lo pueden ir verificando en las calculadoras, por favor? Coseno cos Coseno 0. de 0 es 1. Sí, es 1. 1. Uy, 1. ¿Listo? Listo, ahí están. Ahí están. Eso es para Chévere. armar todas las razones. Listo. Listo, nos queda una. Nos queda la de 90. Entonces, para el de 90 voy a guardar el dedo pulgar. Entonces, si yo guardo el dedo pulgar, ¿cuántos dedos quedan por debajo? 4. 4. 4. O sea que seno de 90 es igual a la raíz de 4 entre 2. De nuevo, raíz de 4 es 2, o sea que es 2 entre 2, y 2 entre 2 de nuevo es 1. O sea 1. que seno de 90 es 1. 1. Sí, ya lo hice. Uy, Uy, re bien. O sea, life hack. 90 y 0 son lo mismo, pero al revés. Sí, son lo mismo, pero al revés. Y pues Nice. de nuevo, entonces ahora voy a calcular el coseno de 90. Entonces, si yo guardo el dedo pulgar, ¿cuántos dedos quedan extendidos por encima? Ninguno. Ninguno. 0. Ninguno, 0, ¿cierto? Entonces ya sabemos que coseno de 90 va a ser igual a la raíz de 0 entre 2, pero la raíz de 0 es 0 y 0 dividido entre 2 sigue Sí, da siendo 0. 0. 0. ¿Listo? ¿Listo? Bien. ¿Ish? Aprendiendo Fácil, life ¿cierto? hack con el profesor. Sí. Aprendiendo mañitas. Listo. ¿Fácil? ¿Difícil? Es re fácil. Re fácil. Más fácil. Re Fácil. fácil. O sea que de ahora en adelante, cada vez que trabajemos ángulos notables de 30, Usemos 45, manos. 60 Voy a y llegar al 90, colegio con los dedos tatuados y un número en cada mano ahí. eso, Ya. eso, bien, Por- Ya. bien, eso, Life hack listo, para toda la ya, vida. ya listo, ya no necesitan calculadora, ya no se pueden volver a orar porque, ay, no, no tengo calculadora para las razones trigonométricas, eso ya no va Voy a a ser llevar marcador posible. permanente todo el rato en el bolsillo. Listo, entonces ahora vamos a completar la última parte de la tabla y aquí va el otro truquito. Resulta que, bueno, esto tiene que ver con algo que no es, bueno, voy a explicar entonces algo muy importante acá. Resulta que
nosotros habíamos aprendido que en un círculo unitario pasaba que podíamos utilizar interno un plano cartesiano, esto ya lo hemos visto, y lo que habíamos dicho era que las coordenadas ya no iban a ser de la forma x, y, sino que iban a ser de qué manera. ¿Quién me recuerda eso? Uy, ese yo no le digo nada porque es que la clase pasada me falló mucho. Y algo. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, yo tengo acá el ángulo de 45, supongamos. Entonces, si yo quiero encontrar ese punto, ¿cierto? En ese caso ya las coordenadas no iban a ser de la forma x, y, sino que ahora iban a ser de la forma coseno, seno, ¿cierto? Ahora, voy a graficar ahí mismo Ah, ese como en la ángulo, mano. Entonces, coseno solo arriba, el seno abajo, algo y coseno parecido. negativo y coseno, o algo así, no sé. Bueno, sí, algo parecido. Listo, entonces voy a colocar aquí el ángulo de 45. ¿Listo? Y voy a formar el triángulo que se me forma. Es decir, aquí ya tengo un triángulo rectángulo. Mm, Listo. Voy a colocar acá el ángulo. Esto ya sabemos que es un ángulo de 45 grados. Voy a colocar ese dático acá. Entonces, 45 grados. Listo. Ahora, en este triángulo, esto también es una explicación que tiene que ver con algo muy, muy avanzado, que esperaría poderles enseñar este periodo, si alcanzamos, que tiene que ver con las identidades trigonométricas. Eso es un tema de verdad que es muy complicado, por eso es importante que todo esto que estamos viendo quede clarísimo. Si esto no queda claro, difícilmente vamos a llegar al trabajo de identidades. Entonces, bueno, resulta que en este caso el triángulo que yo he formado me genera como referencia a este ángulo de 45. Y ustedes recordarán cuando vimos las razones trigonométricas que se llamaban SOHCAHTOA, Gatoa. Oh, ¿cierto? Listo, SOHCAHTOA. Entonces, aquí viene una explicación importante y es la siguiente. ¿Cuál sería el valor? Sabemos que esto, en la parte de acá baja, va a ser coseno, ¿cierto? Porque es lo que siempre corresponde a x, o sea, el eje x siempre va a ser coseno, eso es lo que estoy diciendo acá, y el eje Ujú. y siempre va a ser seno, o sea que esta partecita de arriba realmente va a ser seno, ¿cierto? O sea, la altura de ese triángulo va a ser seno del ángulo y la base del triángulo va a ser coseno del mismo ángulo, ¿cierto? coseno. Mm, Ahora, si nosotros reemplazamos esa razón trigonométrica que dice que tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, nos va a quedar que tangente es igual a seno sobre Sobre coseno. coseno. ¿Ya lo ven ahí? Sí. Porque justamente es cateto opuesto, que es lo que estamos relacionando con seno, y cateto adyacente, que es lo que va abajo, y es lo que estamos O relacionando sea, con cambiamos los seno. catetos por seno y coseno. Por seno y coseno, exacto. Lo único que hicimos fue eso. ¿Listo? Entonces, con esta claridad, ahora sí, ya nos vamos a ir a completar la tabla, porque fíjese que me está diciendo, mire, es que tangente es seno sobre coseno, ¿sí? Y eso es algo que va a ocurrir para cualquier caso, ¿sí? Es lo mismo que con los dedos, o sea, que lo que acabamos de hacer con los dedos. Ustedes vieron que se cumple para todos, no se cumplía para unos y para otros no, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como quiero calcular las tangentes de estos ángulos respectivamente, pues entonces voy a montar esa relación. Entonces, por ejemplo, para tangente de 0, me quedaría que tangente de 0 sería seno de 0, que en la tabla ya lo tengo, seno de 0 es 0, 0 sobre sobre 1. coseno, que es 1. ¿Y cuánto da 0 dividido 1? 0. 0. O sea que tangente de ese ángulo de 0 grados debería ser 0. Y si quieren lo pueden corroborar en la calculadora. Tangente de 0 es 0. Sí. ¿Listo? Ciru. Bueno, armemos entonces todas las que podamos ahí, porque aquí también viene el tema de las indeterminaciones. Y es otra forma de explicar por qué se generan esas indeterminaciones. Y lo voy a hacer con el ángulo de 90. Resulta que tangente de 90, si ustedes lo colocan en la calculadora, díganme qué les da. Syntax. Mate error. Error. Y ya les voy a explicar de dónde viene nuevamente ese error. Ya lo habíamos visto de dónde viene el error, y era que pues no vamos a encontrar aquí en el círculo unitario valores más grandes que 1. Y esa era la razón. Pero la otra razón es la siguiente. Si tangente de 90 es lo mismo que
seno de 90, que es 1, entre coseno de 90, que es 0, ¿cuánto da 1 dividido 0? 0, ¿no? No. No es posible dividir una cantidad entre 0. Ah, dividir entre 0, claro. No es posible dividir entre 0. Esto es un error matemático, entonces aquí ya Ay, por Arturo eso... hizo lo mismo que yo. Sí, eso veo que están allá haciendo con las manos. Para que vea, pues, lo dije y lo voy a hacer, mire, Yo 0, también me lo marqué ahí. 45, No, 69. bien, bien. Y en la misma mano. Bien, Arturo, no, eso es importante. Entonces ya sabemos que aquí Toca la practicar tangente eso de porque 90, entonces, ¿qué es podemos fácil, hacer con la no, puede ser tangente de famoso. 90? Que no existe, Pille. entonces lo voy a colocar acá así como una linecita. Sí, no existe. Listo. Llenemos las otras, completemos rápidamente las otras. Entonces, por ejemplo, tangente de 30 grados. Vámonos ahí en el orden de la tablita. Entonces, tangente de 30 grados, según esto debería ser 1 sobre 2, que es el seno de 30, entre el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces ahí nos queda una fracción sobre otra fracción, y eso nos permite hacer algo que ustedes deben conocer como la ley de la oreja. Y eso significa que hago es extremos con medios. Entonces si hago extremos, 1 por 2, eso nos da 2. Y si hago medios, eso nos da 2 raíz de 3. Rayos. Esto es una mala escritura matemática de una cantidad racional. ¿Saben racionalizar? Díganme que sí. No me acuerdo. Bueno, recordarán ustedes que es un error dejar una raíz en un denominador de una fracción. Yo ya sé, ya de imaginario es algo así. Entonces, lo que hacemos es racionalizarla, y para racionalizarla lo que hacemos es multiplicar arriba y abajo en una fracción por ese valor que estoy tratando de racionalizar. Bueno, pero eso es un caso, Y porque se cancela. la racionalización tiene varios casos. Entonces aquí voy a multiplicar por raíz de 3 sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque raíz de 3 sobre raíz de 3, ¿cuánto es? Espérate. Ah, Raíz de ¿Cuánto es, 3 sobre raíz de 3. sí, error. cuánto es 100 dividido 100? 1. 1. Uno, ¿Cuánto es 1.000.000 dividido 1.000.000? uno. 1.000.000. Una cantidad dividida entre la misma cantidad siempre da 1. O sea que ¿cuánto es raíz de 3 dividido raíz de 3? 1. 1. O Uno. sea que es como si yo tomara toda esta primera fracción y la estuviera multiplicando por 1. ¿Sí? Por eso es que no cambia. ¿Listo? Y entonces arriba, ¿qué me queda? Me queda 2 raíz de 3, haciendo la multiplicación de arriba de numeradores. Y para los denominadores nos queda lo siguiente. 2 por raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? O raíz de 3 por raíz de 3. O sea que finalmente esto nos queda como 2 raíz de 3 sobre 2 por 9. Por 3. Ah, perdón, por 3, sí, por 3. Porque aquí el cuadrado cancela la raíz, ¿cierto? Y me queda simplemente 3. O sea que, puedo continuar, eso nos va a dar, bueno, de una vez puedo ya simplificarlo, no le voy a dar más vueltas a eso. 2 cancela el 2. ¿Y qué me Tres, quedó? cancela tres. El Ah, 3. Raíz Raíz de de 3 sobre 3 3. sobre 3. O sea que el valor de la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Y quiero que lo busquen en la calculadora. ¿cómo era? ¿Cómo era? Sí. Tangente de 30. Listo. ¿Listo? Efectivamente, aquí esto nos da raíz de 3 3 sobre 3. sobre 3. Listo, está por terminarse el A mí tiempo. me Ah, sale no, un montón de todavía no. números. Porque seguramente te dio el valor decimal. Seguramente te dijo 0.577350. Sí, Bueno, sí, porque literal así. es el valor decimal. Sí, pero eso equivale a raíz de 3 sobre 3. Listo. Sigamos entonces acá completándolas. Entonces tenemos Profe, qué tangente. pena, no te escuché. Después de que se acabe el tiempo, volvemos a ingresar. Sí, porfa, con el mismo link. ¿Listo? Listo. Sí, se estaba mirando, pensé que ya se iba porque me salió el anuncio, pero no, todavía quedan 6 minutos. Entonces, bueno, tangente de 45 va a ser lo siguiente. Entonces, seno de 45, que nos da raíz de 2 sobre 2, sobre coseno de 45, que también es raíz de 2 sobre 2. ¿Pero cuánto nos da esto? ¿Será que tenemos necesidad de hacerlo todo? ¿En qué No parte me sé. perdí, profe? Ah, Me la perdí un ley momento. de la oreja, ¿no? Tengo que hacerlo. Ah, ya, ya, ya.
Esto nos daría 1, porque de Uno. nuevo es la Sí. misma cantidad dividida La Ah, ley de la oreja. perfecto. Me había olvidado. No, no hay necesidad de hacer oreja, porque ya sabemos que es como si tuviéramos 20 dividido 20 o 1.000.000 dividido 1.000.000, sí, es lo mismo, entre lo mismo. Mm, mm. Entonces por eso ya sabemos que nos va a dar 1. Y miren en la calculadora cuánto es tangente de 45. A ver, tangente de 45. Uno, sí. 1. Listo. 1. Listo, ahí nos queda solamente la última, que es la de 60. Profe, ¿hay una manera de evitar que me salga a veces los decimales? ¿O de cuadrarlo? Si usted tiene una Casio, sí. Si tiene una Cadio, no sé. Bien, sí, eso es. Tengo una Sí, acá. no, Ah, entonces no. entonces de malas. Aunque de pronto sí, mira, normalmente en las calculadoras, en la tapa, aparecen unas tablitas con una información. Ahí en esas tablitas a veces te dan como, eso es como ¿cómo se llama? El manual. O si no, si tienes de pronto todavía la caja de la calculadora, en la caja también vienen muchas veces todas esas configuraciones. Yo la verdad, hace mucho no configuro una calculadora y ya olvidé más o menos cositas, pero yo configuraba era las Casio, lo que dice tu compañero. Listo, miremos entonces tangente de 60 grados. Entonces, tangente de 60 grados, ya sabemos que es seno sobre coseno. Entonces sería raíz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2. Y esto, pues entonces de nuevo oreja. Entonces nos queda 2 raíz de 3 sobre 2, porque es 2 por 1, 2. Y finalmente 2 cancelados, o sea que nos queda simplemente raíz de... Raíz de 3. Listo. Y verifiquemos entonces que la calculadora nos dice también que la tangente de 60 es raíz de 3. Sí. Listo. Listo. Ya aprendimos a armar todas las razones Decimales, trigonométricas. otra vez. Ahí te da como 1.70 y algo, creo. Bueno, Sí, uy. El profe está adivinando todo, oiga. Me está no, asustando. no, pues que eso ya, imagínate, ya llevo más o Eso se menos, llama memoria. sí, a ver, No, yo me gradué en el año 2015, ya llevo 5 años como profesional, más 6 no, años a de, mí ya se me olvidó no, lo que hice ayer, profe. Yo estoy como mal. imagínate, y 6 años de carrera, más 5 años que yo, hace 11 años estoy estudiando todo esto. Y sin contar Uy. lo que aprendí en el colegio, que también me iba Luego, muy bien. ¿usted cuántos años tiene, Mucho profe? tiempo. Yo ya estoy viejo, ya estoy un poquito. Por ahí que entre los Yo 30. creo que está entre los 30 y 35. No, Sí, sí, sí. Sí. todavía no he llegado al Yo tercero. digo que está entre los 30 y 25. A No, ver, entonces espere. si no ha llegado a los 30 no está viejo. A ver, y así. Espérate, a ver. Así. Hola. ¿Cuántos? ¿Me se peluqueó, profe? Sí, sí, me aburrí. 27. Uno más. 28. 28. 28. Uy, ay. Uy, ya 28. casi. Sí, ya casi. Pues no está tan viejo. Mi hermano, tengo un hermano, tiene 32 años, ya está calvo y todo. Sí, es que a uno, no, y es que en esta cuarentena uno le da el desespero y empiezas uno a arrancarse el pelo. Eso es lo que pasa. No vino. Bueno, entonces, claro, hasta ahí, fácil, difícil, El profe. fácil, ¿cierto? Pues. Sí. Está bien. Pues ahí más o menos dice Diana. Bueno, Ahí más o menos. Sí. entonces lo que sigue es hacer la gráfica de la función tangente. Profe, yo sigo sin entender los radianes. ¿Sigue sin entender los radianes? Listo, bien, entonces hagamos un repasito de eso. Bueno, Listo. Entonces, ¿puedo borrar todo? ¿Van a tomar pantallazos o algo? No sé. Mm, Ah, no bueno, sé. no voy a borrar todo. Voy a borrar el círculo, pero no voy a borrar la tabla porque vamos a utilizar ahorita los valorcitos. Ah, ok. Listo. Pero antes entonces vamos a resolver eso de esa dudita para los que todavía siguen sin entender lo de radianes y grados. Entonces, lo que hemos venido diciendo es que una vuelta completa equivale a 360 grados, ¿cierto? Eso es algo Ujú. que ustedes ya creo que lo conocen por cultura general. Ustedes le dicen gire 360 grados, es lo mismo que quedarse quieto, ¿cierto? Que no girar. Entonces, un giro completo, según el círculo unitario, además es 2pi. O sea que de acá es donde podemos igualar 360 grados a 2pi. Y despejando pi, nos queda que 360 grados entre 2 es igual a pi.
O sea que 180 grados es lo mismo que pi radianes. ¿Van hasta ahí? Sí. Listo. Y acá, lo que yo les había dicho, esto es lo que permite hacer o sea, cuando usted necesita hacer una conversión, lo primero que uno necesita es tener obviamente ese valor de la igualdad. Que yo les explicaba a ustedes, pasa lo mismo, por ejemplo, en física, cuando uno va a pasar de kilómetros a metros. Entonces uno sabe que, por ejemplo, 1000 metros es lo mismo que 1 kilómetro, ¿cierto? Y entonces a uno le dicen, bueno, entonces, ¿cuánto es 700 metros? Entonces,